Shalom a todos, mi nombre es Jacqueline Luz y les doy la bienvenida a nuestro nuevo video en la serie Temas de Torah dentro del canal Jóvenes Peregrinando, titulado Abraham, fe en las promesas del Creador, parte 2. Continuaremos con nuestro estudio con los capítulos del 15 al 16 sobre la vida de Abraham, un varón que vivió su vida en obediencia y fidelidad al Eterno, esperando en las promesas que el Todopoderoso le había hecho. En los últimos capítulos vimos la separación de Abraham y Lot y cómo el Eterno le prometió posesión de la tierra de Canaán y que además su descendencia iba a ser como el polvo, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13:16. Lot, mientras, llegó a morar hasta Sodoma, y cuando hubo guerra y se tomó control de Sodoma y Gomorra, él fue tomado también, llevando a Abraham junto con sus siervos a librarlo de ahí. Y por último vimos también el encuentro entre Abraham y Melquisedec, o el rey justo de la ciudad de Salem. Comienza el capítulo 15 con el Eterno hablándole a Abraham en visión y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Eterno le estaba confirmando a Abraham todo lo que pasó en los últimos capítulos, como lo acabamos de repasar. Por eso le dijo: no temas, Abraham. Y la confianza que Abraham tenía en el Eterno era grande, y aunque probablemente tenía algún temor por lo que había sucedido, el Eterno lo fortalece de esta manera. Y además le confirma: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hoy en día nosotros no llegamos a escuchar estas palabras de la misma manera como Abraham, pero podemos tomar su ejemplo, porque además de ser un varón importante dentro de la historia del pueblo de Israel como patriarca, él fue un varón temeroso del Eterno que confió en él y el cumplimiento de sus promesas, como veremos más adelante. A través de nuestro Din Yeshua, la simiente de Abraham que vino a bendecir a todas las naciones, nosotros también recibimos la promesa de un galardón que será sobremanera grande. En Mateo 5:12 dice: Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Conociendo a Abraham que de su descendencia vendría el cumplimiento de esta promesa, él le pregunta al Eterno: Adonai, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham: Mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Elohim vino a él, diciendo: No te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: Observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. El Eterno, a través de su palabra, o el Mesías, le confirma a Abraham que será por medio de su descendencia, y no de Eliezer, donde vendrá esa promesa, y que además su descendencia será como las estrellas. Esta frase significa que su descendencia será grande. Y al escuchar esta palabra que venía del Eterno, creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Lamentablemente, este acto de Abraham ha sido tomado dentro de los sistemas religiosos para decir que solamente tenemos que creer y nos será contado por justicia. O di que crees y todo te será dado. O yo creo en algo, confiésalo y ya, porque al que cree todo le es posible. Es importante analizar el texto y preguntarnos en qué creyó Abraham. La palabra creer viene del hebreo 539 amán y puede ser definido como ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, moralmente ser genuino o certero. Abraham estuvo firme en su peregrinar, en obediencia al Eterno, y permaneció a pesar de no haber visto la promesa cumplida dentro de su generación, y fue genuino en su servicio al Todopoderoso, cumpliendo con su instrucción. Abraham no creyó solo por creer, como se suele enseñar hoy en día, sino él creyó en la palabra del Padre y él esperó con fe en las promesas del Creador. Como creyentes, nosotros debemos seguir el ejemplo de Abraham en su fe,
como dijo Shaul de Tarso en Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Mashiach. Después de no conocer al Padre, ni a sus profetas, ni a sus hijos, al tener necesidad de buscar al Creador, nosotros llegamos a la verdadera fe creyendo en su Hijo, que ha enviado al mundo para darnos como herencia la vida eterna. Y esto es tener fidelidad en esa promesa, pero obviamente caminando en una vida de santidad obedeciendo al Eterno. De los versículos del 7 al 21 leemos sobre el pacto que hizo el Eterno con Abraham a través de sacrificios de animales. Y esto es un pacto que él cumplió, ya que dentro de la escritura podemos encontrar cómo Moshe mismo le dice al pueblo de Israel que Elohim los hizo como las estrellas. Y en la época de David podemos ver cómo él llega a tomar posesión de la tierra que se le prometió a Abraham y su descendencia. En el versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Las aves representan los espíritus. Así como la paloma representa el aliento santo, las aves de rapiña o aves carroñeras, que son además impuras en base a lo que encontramos en Levítico 11, representan a los espíritus inmundos o malvados. Mientras el Eterno pactaba con Abraham, a través de los sacrificios, las aves de rapiña descendían sobre los animales muertos, y Abraham se encontró ahuyentando a esas aves, representando cómo iba a ser necesario que el pueblo de Israel se esforzara para cuidar la promesa, ya que los espíritus inmundos iban a estar acercándose todo el tiempo a la promesa para invalidarla. El esfuerzo de Abraham por mantener la promesa a pesar de no verla en su tiempo ha hecho para que él sea recordado aún dentro de los apóstoles. En Hebreos 11, versículos 8 al 10 y versículo 13 dicen: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El texto dice, por fe Abraham. ¿Pero qué significa fe? La palabra fe viene del hebreo 530, emuná, que significa literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Abraham tuvo fe, o emuná, en que el Eterno iba a cumplir con la promesa que él le había hecho, no solamente de que iba a hacer grande su descendencia y que iba a recibir la tierra prometida, sino que a través de su simiente el Eterno iba a hacer venir al Mesías, que iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra, para que todas pudieran venir a una promesa celestial. Aunque en esa época no había una Torah escrita, Abraham conocía la instrucción del Eterno, conocía lo que ocurrió con Adán y Java, lo que ocurrió con Noaj, y sabía que el Eterno tenía un plan perfecto, y su fe venía de escuchar esa instrucción. Él se mantuvo firme en su camino, sin titubear, a pesar de que su esposa Sara era estéril. Él tuvo seguridad en el Eterno, que él iba a proveer, y además le fue fiel. Y en su peregrinar, él se mantuvo firme, como vemos a Shaul de Tarso redactar en Hebreos 11. En el capítulo 16 se relata el evento entre Sara y Agar. De los versículos del 1 al 4 vemos cómo Sara aún no le daba hijos a Abraham por su esterilidad, y ella le ruega a Abraham que se llegue a Agar para poder tener hijos de ella. Y Abraham atendió a su ruego, y Sara le dio a Agar, una sierva egipcia, a Abraham como esposa, y ella concibió. Algunos teólogos o líderes religiosos, cuando estudian esta porción, llegan a señalar a Sara y a Abraham diciendo: ¿cómo cree Sara que le puede ayudar a Dios, como le llaman? O si yo hubiera sido Abraham, yo me hubiera esperado tanto tiempo más, etcétera, etcétera.
Pero al escudriñar las Escrituras y ver la vida de Abraham, entendemos que él fue un varón fiel que confió en el Eterno. Así que él tenía entendimiento de que todo lo que pasaba era parte del plan de Elohim. Y este acontecimiento era parte de ello, no era excepción. Pues si esto no hubiera sido un plan del Eterno, él pudiese haber hecho a Agar estéril, y a lo mejor le hubiera hablado a Abraham a través de un sueño que no era a través de Agar la esclava, sino a través de Sara su esposa. Más adelante veremos cómo este acontecimiento fue permitido por el Creador. Al ver a Agar que ella concibió, miró con desprecio a Sarai, o a Sara. Y de los versículos 5 al 6, Sara fue a Abraham para decirle lo que estaba pasando, ya que aunque era señora de Agar, ella ya era esposa de Abraham. Así que Sara aún tenía que consultar con Abraham primero, y esto siendo testimonio de su obediencia y sujeción a su esposo. Y Abraham le dijo: «He aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca». Entonces Sara la afligió y ella huyó de su presencia. Huyó Agar de la presencia de Sara y llegó a una fuente de agua en el desierto, como vemos en el versículo 7. Ahí es donde él encuentra el mensajero del Eterno, y en el versículo 9 le dijo: «Vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos». Dentro de nuestro sistema actual, ver que el mensajero le dice a Agar que se regrese y se humille bajo las manos de Sara puede ser algo controversial, ya que Sara la había afligido y por esa razón huía a Agar. Pero, ¿qué nos da a entender este texto? Al ver a Agar que ella sí concibió y Sara, siendo esposa primera de Abraham, no, se enorgulleció y probablemente llegó a pensar que iba a ser por medio de ella en donde se cumpliría la promesa de traer una descendencia a Abraham y sería reconocida como la primer matriarca. En la antigüedad, cuando la esclava o la sierva tenía hijos, ellos pertenecían a su ama, es decir, que el hijo de la esclava pasaba a ser hijo de la ama. En este caso era lo mismo. Agar debió haber reconocido que aun siendo esposa de Abraham, ella seguía siendo esclava de Sara, quien era señora de la casa del patriarca y por demás la esposa legítima. Por lo tanto, Agar le debió haber dado ese reconocimiento, y ese bebé que llevaba en su interior hubiera sido de Sara. Por eso, en el versículo 2, Sara dijo: «Mira, ahora Elohim me ha impedido tener hijos. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizás los obtenga de ella». Agar tomó un estatus que no le pertenecía a ella, queriendo ser la matriarca por la cual Abraham tendría la promesa. Pero más adelante veremos que en realidad el Eterno iba a traer esa promesa por medio de Sara. Y por eso el mensajero del Eterno le dice que se humille, es decir, que reconozca la autoridad de Sara sobre ella y le obedezca, que no se jacte, sino que se humille, porque la promesa no estaba en el hijo que ella cargaba, sino en el hijo de Sara. Pero a pesar de que su hijo no iba a ser el heredero de la promesa, de los versículos del 10 al 12 el mensajero del Eterno le hace una promesa a Agar sobre lo que se iba a hacer con su hijo, cuyo nombre le dice es Ismael. Y, aunque el texto no lo dice, entendemos que Agar regresó a Abraham y Sara. Les habló todo lo que le dijo el mensajero del Eterno. En los versículos 15 al 16 vemos el nacimiento de Ismael. Al ver al mensajero del Eterno hablar con Agar después de que ella huyó al desierto, dándole una promesa que iba a venir con el nacimiento de su hijo Ismael, el texto nos comprueba que todo lo que pasó con Sara y Agar era parte del plan del Eterno. En Gálatas 4, Shaul de Tarso les dice a los habitantes de Galacia que en realidad esto aconteció para ser una alegoría. En los versículos 21 al 31 dice: «Decidme los que deseáis estar bajo la ley tradicional. ¿No ponéis atención a la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa, los cuales son alegorías, porque estas son 2 pactos. Una, Agar, del monte Sinaí, engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en el Arabá, y es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos.
Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los de la que tiene el marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Ruach, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El Eterno utilizó a ambas esposas, a Sara y Agar, para esparcir y hacer de Abraham una gran nación. Pero además de eso, las utilizó para traer esta alegoría, la cual, como explica Shaul de Tarso, en el versículo 24, son dos pactos. Una de Agar del monte Sinaí, que engendra para esclavitud, y que es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Los habitantes de Galacia ya habían recibido el conocimiento sobre la verdad por medio de Yeshua, y habían recibido el sello o el Ruach también. Pero por causa de los religiosos, ellos llegaron a pensar que ese ya no era el camino, sino para poder obtener la promesa de la salvación era por medio de la religión, de la ley tradicional, y por medio de una esperanza terrenal, cumpliendo con la circuncisión al 8º día y con todos los mandamientos agregados, estudiando las palabras de los sabios de Israel. A través de esta alegoría, Shaul les deja en claro a los gálatas que no es por medio de la tradición que estaba conformada de la tergiversación de la Torah, sino por medio de Yeshua HaMashiach, quien vino de la simiente de Abraham para traer la promesa celestial. Por lo tanto, aquellos que vivían conforme a la ley tradicional eran esclavos de ese sistema y de una esperanza terrenal, como dice en el versículo 25, y es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Esta es la Jerusalén de abajo, mas los hijos de la Jerusalén de arriba, o la celestial, son libres, porque por medio de la entrega que hizo Yeshua, de su sacrificio, aquellos que creen en él y regresaron al Padre por medio de él, quedaban libres del yugo de la esclavitud que les imponía la ley tradicional. Por lo tanto, ya no era, ni es, necesario hacer la circuncisión, ni apegarse a las leyes rabínicas, sino ahora es por medio del cumplimiento de la Torá, la cual se cumple sirviendo en espíritu y verdad, como dice en Juan 4. También dice Shaul en el versículo 29, y tal como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Ruach, así también ahora. Al nacer Yitzhak, Ismael comenzó a mostrar rechazo en contra de él. En Génesis 21, de los versículos 8 al 10, dice: Y creció el niño, y fue destetado. Entonces hizo Abraham un gran banquete el día en que Yitzhak fue destetado. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, se burlaba. Esto era un reflejo o sombra de cómo igual, por envidia y rencor hacia el mensaje que vino a traer nuestro Adón Yeshua, los líderes religiosos, o los que nacieron según la carne, iban a perseguir a los que habían creído en Yeshua como el Mesías, estos siendo los que nacieron según el Ruach. Pero al ver Sara la actitud de Ismael en contra de Isaac, le dijo a Abraham en el versículo 10, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Y esto es lo que Shaul también repite en el versículo 30, enseñándole a los gálatas que aquellos que siguen la tradición no serán quienes heredarán la promesa, sino son aquellos que por medio de Yeshua hacen teshuvah o regresan al camino correcto y son hechos libres. Como dice en el versículo 31, por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué aprendizaje obtenemos de estos dos capítulos? Así como Abraham se mantuvo fiel
fiel y seguro, emuná, en la promesa que el Eterno le había hecho, nosotros por medio de Yeshua también recibimos una promesa, por la cual debemos esforzarnos cada día en emuná verdadera. Porque Yeshua nos ha dicho en Mateo 5:12 que nuestro galardón es grande en los cielos. Y a pesar de no haber visto el cumplimiento de la promesa en su generación, Abraham creyó aún sin ver, como vemos en Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Yeshua también da esta exhortación a sus talmidim, una exhortación que aún hasta nuestros días se aplica, pues a pesar de no haber visto todo el ministerio de Yeshua, él dice en Juan 20:29, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y creyeron. Abraham se esforzó en su peregrinar, obedeciendo al Todopoderoso para que se cumpliera la promesa, porque él tenía su mirada fija en la Jerusalén celestial, la cual edificó Elohim, y no en la terrenal, la cual edificó el hombre, porque él tenía el entendimiento que la promesa que el Eterno le había hecho se refirió a esa promesa celestial. Así nosotros debemos esforzarnos en nuestro peregrinar, como dijo Shaul de Tarso en Hebreos 10, de los versículos 35 al 39, y en el capítulo 11, versículo 1. No perdáis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos emuná para preservación del alma. Y la fe o la emuná es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio del Mesías, ahora nosotros hemos sido hechos libres, como dice en Gálatas 5:1. Para la libertad nos libertó Mashiach. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por lo tanto, no debemos sujetarnos a las leyes tradicionales que en nuestra época podemos encontrar dentro de los sistemas religiosos. Muchos toman de Gálatas 4:21 para decir que ya no estamos bajo la ley, ya no la tenemos que obedecer refiriéndose a la Torá, pero no se dan cuenta que lo que se refería a Shaul era a la ley tradicional de los hombres. Y como Yeshua dijo en Marcos 7:13, los religiosos invalidaban la Torá, la instrucción del Padre, por sus mandamientos de hombres, por sus cultos, sus tradiciones, sus ritos, etc. Y aunque se toman Gálatas 4:21 para decir que ya no están bajo la ley, en sí ellos permanecen estando bajo leyes instituidas por hombres, al buscar cumplir con las tradiciones de sus iglesias, al ser activos dentro de ella, cumpliendo con sus fechas festivas, que además son antibíblicas. Todo esto ha sido instituido por el terrenal. Por lo tanto, continúan siendo esclavos de su propio sistema. Por otro lado, el hecho de ser hechos libres por medio del Mesías no significa que vamos a vivir una vida en libertinaje, de ninguna manera, como dice en 1 de Pedro 2:16. Sométanse como personas libres, pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad. Más bien, sométanse como esclavos de Elohim. Como creyentes, nosotros debemos vivir una vida en obediencia y santidad, consagrada para el servicio al Todopoderoso, escuchando su palabra y dando frutos dignos que muestran que hemos regresado verdaderamente al camino de la verdad. Y como vemos en Romanos 3:31, luego por la fe o por la emuná invalidamos la ley, la Torá, de ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Y con esto concluimos este video. Les pedimos que nos regalen un like y que compartan este video para que más aprendan sobre Abraham y su fe en las promesas del Creador, y cómo es de ejemplo para nosotros que ahora esperamos la promesa que hemos recibido por medio de nuestro Rey y Ministro Yeshua. Una vez más, muchas gracias a todos por ver este video. Bendiciones y Shalom.